Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión 174 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. El día de hoy vamos a presentar el libro de María del Ángel Molina Armenta y de Luisa Boites. Adelante, Mario Contreras. Sí, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? ¿Todo estamos bien? Bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos, a los participantes, a los presentadores, a los que nos visitan, a quienes nos visitan. Nos da gusto recibirlos en esta plataforma, en esta sesión 174 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Ya son varios años, más de una década, vamos para 2 décadas de estarnos reuniendo de manera regular en este seminario que se ha convertido en un foro muy valioso para la comunidad, para la comunidad académica de historia económica sobre todo, en donde se presentan libros, donde se desarrollan mesas de trabajo, de reflexión, de debate. Y en esta ocasión es para que conozcamos más ampliamente un libro que fue publicado en el año 2023. Si estoy mal, me corrigen de las fechas, pero creo que es el 2023. Es un libro muy especializado, diría yo, muy centrado en los asuntos de las haciendas públicas, fiscalidad, y por eso se ha invitado a dos especialistas muy estimados, muy citados, la doctora Luz María Utof López y el doctor Ricardo Fernández Castillo, ya conocidos en el gremio, muy reconocidos. La dinámica que tenemos es la dinámica acostumbrada, que consiste en lo siguiente. La doctora María del Ángel nos hará una presentación, un boceto a lo largo de, ¿te parece 20 minutos, María del Ángel? Ahora iniciarás. Y enseguida vendrán los dos comentaristas, nos van a ofrecer reflexiones acerca de este libro, de la pertinencia de este libro. En el siguiente orden, si les parece, les propongo Ricardo Fernández, y después Luz María Autov cerraría. Y enseguida, si hay algunas preguntas de los académicos que nos visitan, le daremos la voz desde luego. Entonces, vamos a comenzar de ese modo. María del Ángel, te vamos a pedir que nos hagas saber de esta obra, tu más reciente obra publicada por el Colegio de México. Por favor, María del Ángel. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos. Bueno, para la presentación de hoy, preparé un documento al que le voy a dar lectura, pues para tener, digamos, un tanto más de orden a la hora de mi exposición. Entonces, si me permiten, voy a comenzar a leer. En principio, quiero agradecer a los coordinadores del seminario, a la doctora Ileana Quintanar y al doctor Carlos Becerril, por la invitación para presentar Ascenso Provincial. Por supuesto, también quiero agradecer la lectura y los comentarios que en su momento conoceremos de la doctora Luz María Utov y el doctor Ricardo Fernández. Será un placer para mí escucharlos. Agradecer también, por supuesto, a quienes nos acompañan y a quienes reproduzcan también después el video, ¿no? Decía Ileana que se sube a YouTube. Bueno, en segundo lugar, quiero comentarles que con la intención de dar más espacio a los comentarios de los colegas y como tampoco quiero dar un resumen del libro, decidí concentrar esta presentación en tres cuestiones claves de ascenso provinciano. La primera es su planteamiento, la segunda, su relevancia historiográfica y la tercera, su utilidad para comprender la fiscalidad mexicana actual. Vayamos entonces a la primera cuestión. Como es evidente, Ascenso Provinciano es un libro que estudia el federalismo fiscal en México durante el siglo XX y el siglo XXI. Se enfoca, como todos los estudios que abordan el tema, en el componente más evidente, es decir, en la relación entre la hacienda pública federal y las haciendas públicas estatales. Su particularidad radica en su perspectiva histórica que, uno, reconoce el ámbito fiscal en particular y el hacendario en general como elemento fundamental de la construcción del Estado, y dos, que lo reconstruye considerando los diversos contextos nacionales, internacionales, la economía y la población. Es una investigación que reconoce como buena parte al menos de la historiografía fiscal de nuestro país,
que la historia de los impuestos es historia principalmente política. Desde este modo, como se lee en el libro, de este modo, perdón, como se lee en el libro, el objetivo perseguido fue analizar la trayectoria de los ingresos gubernamentales de las entidades federativas mexicanas entre 1973 y 2020 para rastrear la relación centro-provincia que supone el federalismo fiscal en México. Asumimos que dichos ingresos, además de ser un indicador en sí mismos de las haciendas públicas estatales, son expresión tanto de la distribución de los ingresos gubernamentales del país, como de y sobre todo de los acuerdos y arreglos políticos que hacen posible el tamaño y trayectoria de dichos ingresos. En ese sentido, el libro es un esfuerzo por estudiar la centralización fiscal, colocando a las provincias en el centro del análisis, considerando primero su relación con la Hacienda Federal, cosa que abordamos en los capítulos 3 y 4, por supuesto antecedidos, digamos, de dos capítulos, vamos a decir, introductorios, y después las distinciones entre ellas, que es lo que abordamos en el capítulo 5 y 6. Bueno, ¿cuál es el punto de partida historiográfico del objeto recién referido? Los que nos dedicamos a hacer la historia de la Hacienda Fiscal Mexicana del siglo XX, nos hemos concentrado principalmente en estudiar la centralización en manos federales, pero no nos habíamos preguntado por la distribución de los ingresos. Miren, hasta el momento y a decir de los estudios fiscales específicamente dedicados al análisis histórico del federalismo fiscal mexicano, hemos ofrecido una perspectiva amplia del proceso de centralización fiscal. Esto lo hizo Luis Aboites en su clásico libro Excepciones y Privilegios de 2003 y posteriormente su servidora profundizó el análisis a través del devenir del impuesto sobre ingresos mercantiles. De ambos estudios sabemos que las dificultades federales por centralizar los diversos ramos tributarios de ambos estudios, perdón, sabemos de las dificultades federales por centralizar los diversos ramos tributarios. Sabemos de las tensiones con las entidades federativas, de las tensiones con los contribuyentes y de las estrategias que se utilizaron para avanzar en sus objetivos centralizadores. Y sobre la distribución, solo habíamos dicho que se dispensó más dinero. De mi investigación sobre el ISIM, supimos que la relación centro-provincia representó el verdadero talón de Aquiles de la centralización. Fue hasta 1973 cuando la coordinación se alcanzó en materia de transacciones mercantiles, se subieron tasas y se dispensó más dinero a las haciendas públicas estatales. Y entonces, como la recaudación de los principales ramos tributarios ya estaba en manos federales, se estableció el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, que es el que tenemos vigente hasta nuestros días. Concentrada la recaudación, se trataba entonces de definir la distribución del ingreso público tributario. La pregunta obligada fue entonces, ¿y qué pasó con dicha dispensa federal? ¿Sí supuso en realidad, digamos, la consumación de la centralización tributaria en nuestro país? Para dar respuesta a estas interrogantes fue que decidimos comparar los ingresos gubernamentales del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como centro político federal, como capital nacional, con los ingresos de las haciendas estatales. El resultado fue la observación de dos movimientos que dan cuenta de un arreglo fiscal de gran importancia, como también lo señalamos a lo largo del libro. Por un lado, el ascenso de los gobiernos estatales y por el otro, el descenso del gobierno federal. Antes la tendencia, como también señalamos, pues era opuesta y se caracterizaba por el sostenido descenso estatal y por el continuo ascenso federal. Esta es justo nuestra tesis y de ella el título del libro. El devenir de ese arreglo es paradójico, según damos cuenta particularmente en el capítulo 4, dedicado a las participaciones y aportaciones, las dos vías principales de distribución del ingreso federal tributario. Es así porque si bien es cierto que el peso central que han adquirido las transferencias federales en las finanzas estatales puede interpretarse como signo del reforzamiento del gobierno federal y su sede, el DF Ciudad de México, también es el hecho de que dicha transferencia lo debilita porque disminuye su capacidad presupuestal. El corolario de este planteamiento es preguntarnos si este arreglo tributario se devoró a sí mismo al dejar en las manos, en solo las manos federales, la recaudación de impuestos. Y es que al parecer, una mayor dispensa de dinero a cambio de la centralización de la recaudación se está pasando de tueste porque podría llegar el momento en el que el gobierno federal aumentara a tal grado el envío de fondos a las haciendas estatales que viera amenazada su propia viabilidad. Ahora sí, pasemos al segundo punto, el de su relevancia histórica. Aquí me interesa subrayar tres cuestionamientos.
La primera tiene que ver con colocar a las haciendas de las entidades federativas como actores decisivos en la construcción del poder fiscal federal. Y ojo, no se trata de negar que hayan enfrentado y sigan enfrentando serios problemas presupuestales. Es evidente que las haciendas estatales arrastran insuficiencias crónicas, incluso agravadas en los últimos años. El punto es otro. Lo que se sostiene es que en la definición de las relaciones fiscales intergubernamentales, las haciendas públicas estatales han tenido un peso mucho mayor del que normalmente se les reconoce. En este sentido, la obra muestra que el fortalecimiento de las finanzas públicas en México ha sido un proceso desigual, territorialmente diferenciado y profundamente político, en el que las relaciones entre el centro y las provincias resultan decisivas. Al analizar la trayectoria del ingreso fiscal provinciano, el libro amplía la historiografía fiscal al integrar la escala regional como un elemento explicativo fundamental y cuestiona las narrativas lineales de la centralización, aportando así una comprensión más compleja y matizada de la formación del Estado mexicano. De esta primera cuestión se desprende la segunda relevancia historiográfica del texto, que tiene que ver con el matiz que introduce al entendimiento de la centralización fiscal en México. Desde el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 80, se asumió que la centralización estaba, digamos, consumada, por así decir. A partir de ahí, ha predominado una suerte de consenso académico y también en el discurso público según el cual la centralización tributaria implicó que la federación terminara por aplastar a las haciendas estatales. El planteamiento que se desarrolla en Ascenso Provinciano tuvo toda la intención de matizar esta afirmación, al menos en dos sentidos. Primero, porque la centralización de la recaudación no inició con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es más bien un proceso de largo aliento con un punto de inflexión en 1973. Esto es relevante porque si bien en ese momento la federación logró extender su brazo tributario a lo largo y ancho del país, lo hizo a partir de arreglos financieros costosos y de un proceso largo, gradual y políticamente negociado, lo que dio lugar a una centralización que desde su origen y de suyo estuvo marcada por importantes debilidades. De ahí que el devenir de la distribución fiscal haya resultado, la distribución del ingreso fiscal haya resultado en el ascenso provinciano que estudiamos en este libro. Y el segundo sentido es que debemos de comenzar a pensar la coordinación como mecánica política. El tercer elemento de relevancia historiográfica consiste en reconocer que lo hacendario en general y lo tributario en particular, como ya he dicho, son ámbitos con ritmos propios, caracterizados por cambios lentos y por más continuidades de las que solemos suponer. En Ascenso Provinciano nos propusimos una perspectiva de largo plazo sobre la distribución de los ingresos gubernamentales que muestra que las cuestiones fiscales, si bien están atravesadas por debates ideológicos, van mucho más allá de ellos. Responden también a problemas de carácter pragmático, inscritos en contextos nacionales e internacionales específicos y sobre todo a distintos arreglos y acuerdos que resultan clave para comprender la historia política de los últimos 50 años. Finalmente, subrayaría un par de elementos adicionales que refuerzan la relevancia de esta obra. Se trata, a nuestro juicio, o con esa idea se pensó también, de realizar la primera lectura histórica sistemática sobre la coordinación fiscal en México y al mismo tiempo contribuir a una lectura crítica del presidencialismo mexicano. El estudio de la historia política del país no puede prescindir de lo fiscal. Es indispensable incorporar al análisis lo hacendario en su conjunto y avanzar también en el estudio del gasto público y de otras fuentes de ingreso de los gobiernos estatales. Y ya para terminar, quisiera agregar una última anotación sobre la utilidad de ascenso provinciano para comprender el arreglo fiscal de nuestros días. Quizá la más importante sea recordar la necesidad de incorporar sí o sí una lectura histórica del federalismo fiscal en México. En términos tributarios, no estamos frente a un Estado omnipotente que impone, valga la redundancia, impuestos de manera unilateral. Lo que observamos más bien es un Estado negociado y profundamente dependiente de los arreglos provinciales. En este contexto, pensar que el necesario aumento de la carga fiscal en nuestro país puede resolverse únicamente modificando la distribución del dinero público, una distribución caracterizada precisamente por el ascenso provinciano, resulta delicado porque supone alterar la viabilidad misma del Estado mexicano. Apostar por las entidades federativas como vía principal para elevar una recaudación históricamente baja muestra además límites muy claros. A estas alturas, ello parece casi imposible a menos que se pensara en un esquema similar al del contingente decimonónico o la contribución federal que estuvo vigente hasta 1948.
Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Tiene sentido seguir insistiendo en que los estados incrementen de manera sustantiva sus ingresos propios? ¿No es en cierto sentido ponerse con Sansón a las patadas? Desde nuestra perspectiva, valdría la pena replantear el punto de partida. Una opción plausible sería comenzar por las minorías, es decir, avanzar hacia una mayor carga fiscal sobre un grupo reducido de empresarios y propietarios. Desde luego, incluso si se lograra, esto no resolvería por sí solo los problemas de la hacienda pública contemporánea. Sin embargo, cualquier solución viable para enfrentar la baja carga fiscal en México definitivamente pasa por ahí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María del Ángel Molina Armenta, doctora. Bueno, justamente ahora que concluías de la pertinencia de la necesidad de cobrar impuestos a un grupo de empresarios, pues es la noticia de hoy o una de las noticias clave principales del día de hoy, del cobro de impuestos de un empresario que se ha resistido a pagar impuestos en los últimos años en México, algo que desconcierta a casi todo el país y a otros actores de la vida pública en Europa y en el mundo. ¿Por qué no pagan impuestos en México y en América Latina como es lo normal en muchos países del planeta? Muy bien, gracias. Es un tema que de vez en cuando el cobro de impuestos de la hacienda pública se pone en la agenda política en el máximo nivel, de vez en cuando. Entonces, como habíamos acordado, si les parece, vamos a retomar el hilo. Ricardo Fernández Castillo, diré tres líneas, Ricardo, para no agotar el tiempo de más. Es un doctor en historia, joven historiador, con también con actividad de postdoctorante en la Facultad de Economía. Bueno, es egresado del Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus publicaciones recientes han estado centradas en temas de fiscalidad, moneda entre el siglo XIX y luego alcanza el siglo XX. De ahí la pertinencia de convocarlo a que en esta sesión nos ofreciera sus reflexiones sobre este libro, Ascenso Provinciano, Trayectoria de los ingresos de las haciendas públicas de las entidades federativas mexicanas durante casi medio siglo, es decir, de 1973 al 2020, de dos autores, repito, conocidos, María del Ángel Molina y Luis Aboites, también muy reconocido por nosotros. Ricardo, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes nuevamente. A ver, en primer lugar, me siento profundamente honrado de que me hayan invitado, de que me hayan considerado, desde luego, y también de la presentación que ha compartido Mario Contreras. Aunque siendo sincero, pues no soy exactamente especialista en esta temporalidad tan importante, tan polémica, tan reciente, ¿no? Incluso a nivel de opinión pública, ¿no? La cronología del libro, sino que más bien me dedico a temas afines a nivel fiscalidad, moneda, fuerzas productivas, durante la primera mitad del siglo XIX. Y esto, claro, en parte es una especie de prevención, pero al mismo tiempo tiene un sentido y razón de ser en torno a algunos comentarios que me voy a permitir compartir sobre esta novedad editorial. No quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer también y agradecer pues el esfuerzo que está detrás de las sesiones del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Creo que hay un trabajo constante, permanente, que hay que reconocer y que permite integrar desde luego los más recientes proyectos de investigación y su incidencia en el debate académico y también público en general. Asimismo, extiendo mi gratitud a los autores del libro, los doctores María del Ángel Molina Armente y Luisa Boites, por invitarme, incluirme en este diálogo y reflexiones sobre esta obra tan importante para la historiografía relativa al tema, pero también reitero para la opinión
preocupaciones e inquietudes a nivel ciudadanía en México, América Latina y desde luego el mundo, ¿no? Es un libro, prefiero decirlo de una vez, que tiene una alta sensibilidad en lo que se refiere a las escalas del problema fiscal, ¿no? A pesar de que desde luego por una cuestión de síntesis académica no puede abordar todos los aspectos del sistema fiscal, de los esfuerzos de recaudación, de las discusiones, debates y estrategias que podrían existir en esta temporalidad 1973-2020, pero reitero, es un libro que al mismo tiempo es muy cauto en tener en cuenta todas esas dimensiones a nivel local, regional, nacional, desde luego el principal laboratorio de análisis, pero con un marco de información que incluye comparaciones a nivel carga tributaria, desde luego, con América Latina y también algunos contrastes, en ocasiones ilustrativos, en otros casos mucho más escandalosos a nivel global, internacional, digamos. Y sobre todo, pues en vista de los recientes desafíos mundiales, geopolíticos y regionales también, pues el comportamiento o el acercamiento al comportamiento de los modelos fiscales representa uno de los principales elementos bajo observación y escrutinio en tiempo presente, ¿no? Es, digamos, un nodo, una coyuntura en la cual el análisis de historia fiscal empieza incluso a ofrecer frutos para entender el presente y las tendencias a futuro en el gasto público, en la formación de presupuestos y en las discusiones relativas, reitero, a toda esta constelación de subtemas relativos a un aparato fiscal, a un sistema fiscal. Ascenso provinciano, trayectoria de los ingresos de las haciendas públicas de las entidades federativas mexicanas. 1973-2020, publicado por el Colegio de México en el reciente año de 2023. Y continuaría compartiendo uno de los primeros indicios que nos acercan directamente al problema que el libro atiende. En 2021, un año directamente incluido en el trago amargo que resultó ser la pandemia, ¿no? Varios estados de la República Mexicana manifestaron requerir apoyo federal para cubrir necesidades financieras básicas, ¿no? Desde luego el fenómeno fue discutido por politólogos, periodistas, economistas y por la opinión pública, pero nos faltaba una visión historiográfica renovada, ¿no? Bien fundamentada como lo es el contenido del libro, que a su vez conjuntar esfuerzos de investigación y ofreciera la ruta fiscal, valga la expresión, que México había tenido para llegar a esa situación, ¿no? Entonces, tenemos el objetivo principal de estudio que con otros términos fue reiterado en la presentación que me acaba de anteceder de la autora, doctora María del Ángel. Es un texto que intenta mostrar la distribución, no la recaudación, cito textualmente, de los ingresos gubernamentales durante el periodo 1970-2020 y las tendencias antes, durante y posiblemente después de este comportamiento fiscal. Aclaro también que los autores ofrecen una nueva propuesta para periodizar no solamente los procesos que conllevaron al país a esta situación, a este ascenso provinciano, sino también cómo al interior de este proceso que se desenvuelve 1970-2020 es posible y necesario hablar de subperiodos, ¿no? De acuerdo con la propuesta, con la hipótesis que los autores nos anteceden nos comparten desde la propia introducción, ¿no? Los autores nos presentan, digamos, tratando de compartir cuál fue la dinámica de mi lectura particular del libro y lo que me motivó más, me hizo tener más, digamos, énfasis en cierto contenido, tiene que ver con dos grandes bloques que observo, ¿no? Quizás, desde luego, matizado por mi mayor interés en lo que ocurre en el siglo XIX, pero que, digamos, desde esa trinchera trato también de releer o de atender al llamado que están haciendo los autores desde la introducción y reitero, a raíz de la estructura que nos proponen para su libro, ¿no? Tenemos, y apunté por aquí el dato que quisiera también transmitir en esta charla,
tenemos un libro aproximadamente de 215 páginas, ¿no? Quizás un poco más añadiendo páginas por ahí de cortesía para el lector, las páginas en blanco entre apartados, capítulos, pero redondeemos 215 páginas. Las primeras 60 páginas del libro, ¿no? Incluyendo en este balance crítico a la propia introducción, pero un aproximado de las primeras 60 páginas del libro nos están compartiendo la trama en torno a la historia fiscal del México independiente durante el siglo XIX y también del México del Porfiriato, de la Revolución y posrevolución, tratando de poner categorías que desde luego son eso nada más para envolver esta larga trama que los autores nos presentan en términos de recopilación de datos, síntesis bibliográfica y sobre todo una explicación que cumple con el mayor cometido del análisis histórico y también historiográfico, que es la capacidad de explicar una coyuntura o también un proceso en específico, pero atendiendo, ¿no?, a su largo comportamiento, a su larga duración. Entonces, 60 páginas en donde incluso hay detalles para destacar los lectores que se acerquen a esta obra a futuro, que yo vaticino van a ser muchos, también observarán los propios puntos que más les van a llamar la atención. Yo ofrezco un ejemplo, ¿no? La hipótesis de Jorge Castañeda Zavala, es decir, los autores toman un marco bibliográfico que tiene que ver con historia fiscal de la primera mitad del siglo XIX, incluso más concretamente los textos, digamos, ya clásicos, ¿no?, en torno a estos temas de Jorge Castañeda Zavala, pero también en el marco de proyectos de investigación dirigidos en ese entonces por Carlos Marichal, también acompañados por bibliografía un tanto más reciente, ¿no? Es un tema que no ha terminado, que tiene un marco prometedor, lo ha tenido, me refiero desde luego al propio Luis Jáuregui, Ernest Sánchez Santiro, Antonio Ibarra, José Antonio Serrano y incluso me parece para 2013 un libro reciente de Jesús Hernández Jaimes en torno a la formación de la hacienda pública de México durante el siglo XIX. Entonces, hago énfasis en este punto primero a nivel editorial, historiográfico, valga la expresión, porque los lectores van a tener realmente algo así como una ruta pedagógica, didáctica, ¿no?, para entender puntualmente cómo se llega a este ascenso provinciano. Desde luego utilizo la propia fórmula del título, ¿no?, para referirme a la tesis fundamental que está de por medio. Ya luego, quizás con la última parte del comentario que voy a compartir, veremos algunas variables de este punto y seguramente con mayor extensión y profundidad en los comentarios de la doctora Luz María. Continúo. Además de retomar ese marco bibliográfico, los autores son muy cautos en poner sobre la mesa, desde el principio, en esas primeras 60 páginas, la idea de las tensiones centro-región, que no es una idea, era una realidad palpable. Y es algo así como un punto de análisis que es transversal a la historia económica, fiscal y con múltiples apellidos de México, ¿no?, a lo largo del siglo XIX y también para el siglo XX. Y nada sorpresivo, parece ser una perspectiva que nos sigue permitiendo entender cuáles son los dilemas de organización o desacuerdos fiscales. Organización y desacuerdos en la aplicación de determinado presupuesto o en la planeación del mismo, incluso en tiempo presente. Entonces, desde luego, como parte de este marco bibliográfico están los propios antecedentes de publicaciones de ambos autores, algunos de los cuales habría que enfatizar provienen no solo del siglo XIX, sino de estas tensiones centro-región que ya se podían hasta dibujar incluso a finales del siglo XVIII, como que el desafío en torno a soberanía, legitimidad, jurisdicciones, competencias, territorialidades, reparto de potestades, ha estado presente y no se ha llegado a una solución unívoca, ¿no? Y entonces el libro te permite esa lectura, grosso modo, ¿no?, de todo este proceso y
finalmente para aterrizar en una contribución muy clara, ¿no? Que desde luego nos la acaba de reiterar la propia autora, ¿no? Del texto y bueno, sobre la cual seguiremos revisando. También me parece que hay un punto muy interesante en este ascenso provinciano en la carga mayor hacia las regiones, en lo que se refiere a la distribución fiscal. También los propios autores ofrecen otras posibilidades de entender esto. En ocasiones el libro te va a referir a figuras fiscales en específico y cuáles son sus tendencias en su aparición, digamos, a nivel decreto y su comportamiento en sus distintas etapas, ¿no? A veces bajo control federal, en ocasiones en su transición de traspaso a una jurisdicción estatal. Entonces tenemos un libro que nos adereza la explicación a nivel de rastreo, por ejemplo, desde luego del ISR, del IVA, pero también con alusiones a varios impuestos que por ahí están en el argot, desde luego. Pertenecen a nuestra experiencia reciente, pero que también tienen un sentido y razón de ser en función de la tesis central del libro, ¿no? Impuestos de nómina, la tenencia, adquisición de inmuebles, impuestos a la adquisición de inmuebles, loterías, servicios de hospedaje y un largo etcétera. Entonces, el libro no solamente cumple con fundamentar su tesis, ¿no? Sino que también, reitero, añade, conjunta casos en particular que por ahí pueden motivar algún otro artículo, alguna otra tesis, algún otro estudio, algún otro libro a futuro, ¿no? Desde luego, hay cuestiones que son puntuales, ¿no? Y de pronto las voy a referir de manera literal, ¿no? El endeudamiento de los erarios estatales es cada vez más amplio a partir de 1980. Y ahí está uno de los principales desafíos, ¿no? Ya hablando ahora sí del marco temporal propio del libro, ¿no? El tema es la diversidad de pisos regionales o de trayectorias regionales para que cada uno de los estados confluya en esta realidad que nos están anunciando los autores, ¿no? En otras palabras, o digamos, sintetizando un poquito esto, no todos los estados llegaron de la misma manera a este ascenso provinciano, ¿no? Y eso también es otro detalle que los autores tienen muy en cuenta y nos ofrecen algo así como una pausa en el análisis que ya corresponde a la segunda parte, al segundo bloque propiamente del objeto de estudio del libro, que tiene que ver con una comparación, por mencionar uno de los ejemplos que ellos aportan, entre el estado de Veracruz y Chihuahua. ¿Por qué hacen esto? En primer lugar, desde luego para tener una base de información con la cual fundamentar la explicación, pero también para enfatizar las diferencias en composición geográfica, climática, de fuerzas productivas, ¿no? Y de un sinnúmero de variables regionales que pueden impactar y que pueden incluso hasta escabullirse, escurrirse en un indicador estadístico. ¿Por qué? Porque ambos estados corresponden a una medianía, valga la expresión, los propios autores utilizan este término, ¿no? Pero, ojo, una medianía similar que encierra, reitero, un sinnúmero de diferencias. En el caso de Veracruz, obviamente el endeudamiento es mucho más enfático que en el caso de Chihuahua. Y al mismo tiempo eso es una ventaja metodológica y reitero, a nivel docencia es muy valiosa. Es un libro que puede acompañar muy bien clases, cursos, talleres que tengan que ver con historia económica de México en general, pero también a nivel América Latina o de sus múltiples regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego, si la variable endeudamiento, regresando al caso citado, que está al interior del propio libro, ¿no? Lo pueden ver con mayor riqueza y desglose, acercándose desde luego a la novedad editorial, pero si el endeudamiento es un factor que tiene más peso en el caso de Veracruz, bueno, ¿qué factores económicos llevan a eso? Porque en Chihuahua la recaudación de impuestos es una subvariable que tiene mayor importancia. Entonces, el tiempo se me está acabando, pero sí quisiera agregar algunas otras, vamos a llamarle motivaciones, invitaciones a charlar.
aprovechando desde luego la presencia de colegas y de la propia autora de la novedad editorial. Las conclusiones son magníficas y con esto cito a una presentación previa de esta misma obra que hubo en la unidad de estudios de posgrado de la Facultad de Economía. En esa ocasión estuvieron comentando la obra Carlos de Jesús Becerril y también Luis Jáuregui. Y las conclusiones son magníficas porque realmente sintetizan algunas líneas de continuidad que esto va a tener. Entonces, cuando se hace una articulación entre esas conclusiones y lo que se había prometido en la introducción, ¿no? Mucho de lo cual no voy a spoilear, pero mucho de lo cual desde luego se cumple en la estructura de capítulos, en la conclusión finalmente se ve, claro, el cierre de esta etapa, de este proceso de investigación en torno al libro, pero también muchas posibilidades a futuro y sobre eso quisiera charlar o aprovechar la presencia de la autora para que charlemos al respecto. En la propia introducción se aclara, ¿no? No va a ser parte de este estudio, a pesar de que está presente a nivel analítico, la dimensión municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras variables, eso desbordaría el estudio. Pero claro, preguntarle a la autora, ya que está presente, cuál sería ahí la solución de continuidad, quizás un proyecto de más largo aliento o quizás diseccionar y hacer muestreos, cuál sería la ruta metodológica para entonces empezar gradualmente a incluir ese piso municipal, porque es un piso municipal que a pesar de que está en el segundo nivel de soberanía fiscal que existe en México, la estatal, la otra es la federal, desde luego, pues hay que tener en cuenta que muchos de los acuerdos, desacuerdos, negociaciones e incluso las propias iniciativas de endeudamiento también tienen preeminentemente una dimensión municipal. Y desde luego, no descarto que hay una afirmación que conviene por ahí reflexionar, se volvió a enfatizar ahora en la presentación que hizo la autora. Desde luego, una opción o una alternativa sería aumentar sustancialmente la carga fiscal, eh, pero en términos de gravar, cobrar más a una minería de empresarios y propietarios, ¿no? No necesariamente, digamos, ampliar el cóctel o el universo de contribuyentes, ¿no? Claro, el tema es que la sociología empresarial de cada uno de esos grupos de poder es profundamente diversa, ¿no? Y no siempre atiende a los mismos patrones de negociación. Y por último, el último punto para charlar, ¿no? Para un diálogo que compartiría, tiene que ver con la variable endeudamiento, que es fundamental, desde luego, para este ascenso provinciano, o sea, está presente como una variable de análisis, entre otras, pero el endeudamiento también es muy variable, ¿no? Y ni qué decir el uso de eso, de los ingresos provenientes de esta variable, en entremezcla con otros, ¿no? El endeudamiento a veces es una llave de acceso para entender incluso más de esta sociología empresarial que está presente en el subtexto de este magnífico libro, en torno al cual no escatimo tiempo ni esfuerzos para recomendar ampliamente en su lectura y revisión dentro y fuera de la academia. Muchísimas gracias. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, María del Ángel, tienes ahí las primeras preguntas que vamos a ir acumulando a lo largo de los siguientes minutos. Diría para darle la voz a la doctora Luz María Otov, que en historia económica, en la disciplina de historia económica, se tiene campos que han requerido una especialización muy aguda, muy acentuada, una especie de hiperespecialización. Si hay algún campo donde se ha visibilizado con claridad en los últimos 30 años, es en la historia fiscal, en la historia de la hacienda pública. Es necesario entrar a este campo, abordar este amplio campo que es la hacienda pública, la historia de la hacienda pública, de la fiscalidad por tramos, por subtemas, porque de otra manera se dificulta demasiado por el universo de datos, episodios, acuerdos, actores, ¿no? Entonces,
Digo esto para entender la presencia, la obra también de la doctora Luz María Uthoff López, profesora investigadora reconocida, ha entregado sus grandes esfuerzos docentes y de investigación en la UAM Iztapalapa. Desde ahí y para muchos campos universitarios, ¿no? Desde la UAM Iztapalapa y de ahí para el mundo, ¿ah? Para el mundo. Bueno, sus publicaciones están ahí, han cuajado ahí en el tema de la hacienda pública. Algunos la ubican como una especialista en las instituciones hacendarias en ese siglo que ha transcurrido entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX. Y bueno, pues es una ocasión magnífica para escuchar sus comentarios, sus reflexiones sobre este libro, que tiene un precio accesible y se puede conseguir vía internet, vía electrónica, digital, ¿no? El Colegio de México tiene una plataforma muy versátil en ese sentido. Luz María Uthoff, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, pues inicio también por agradecer al Seminario Interinstitucional de Historia Económica que haya organizado esta presentación y nos haya invitado para ello. A Ileana Quintanar, a Carlos Becerril, que forman parte precisamente del seminario. Y especialmente pues a María del Ángel Molina, quien amablemente también me extendió la invitación. Y ya lo comenté, y me da mucho gusto que sea el doctor Mario Contreras el moderador de esta sesión. Bueno, pues debo decir también, como lo comentaba Ricardo, que a mí me dio mucho gusto la lectura de este libro, Ascenso Provinciano, Trayectoria de los Ingresos de las Haciendas Públicas en las Entidades Federativas Mexicanas, 1973-2020. Realmente lo disfruté, o sea, es un libro muy importante que yo creo que nos abre una nueva visión de las últimas décadas del siglo XX. Voy a hacer una lectura de un texto para no dispersarme y para de alguna manera tratar de tocar las reflexiones que pude yo tener a partir de su lectura. Este libro no solo tiene aportes importantes para la historia económica, sino también para la historia política, la historia regional, la historia del presente. Podríamos ampliar todavía más aspectos, pero yo creo que estas especialidades son importantes porque de alguna manera la fiscalidad es un estudio interdisciplinario, ¿no? Se mezclan muchas disciplinas para comprender su dinámica. Su relevancia es examinar desde la perspectiva histórica los fiscos estatales de 1973 a 2020, enfocándose en la distribución de los fondos gubernamentales. Sin duda, la mirada regional de la fiscalidad da un giro a los estudios que suelen concentrarse en la federación. Así, los autores realizan un estudio de larga duración de la compleja y conflictiva relación entre la Hacienda Federal y las locales para buscar comprender su comportamiento durante las últimas décadas del siglo XX. Encuentran que mientras durante el siglo XIX los gobiernos provinciales contribuyeron al sostenimiento del gobierno federal por medio del contingente, ya se hablaba del libro de Jorge, por medio del contingente y después de la contribución federal. Durante el siglo XX fue lo contrario. La federación, por medio de participaciones y aportaciones, hizo transferencias a los estados. Pero para los años de estudio, esas transferencias crecieron de tal manera que se llevó a cabo lo que los autores identifican como el ascenso provinciano. Así se analizan o sea, ocurre que fueron tanto las transferencias, sobre todo en participaciones, que los estados llegaron a tener
ingresos importantes, ¿no? Y desde luego eso va a ser desigual, pero se da esto que se llama el ascenso provinciano. Pero para los años de estudio, bueno, así analizan los contextos históricos en los que se realizan los cambios fiscales, las condiciones nacionales y las influencias externas que influyeron en ellos. Argumentan que difícilmente al estudiar la fiscalidad se pueden dejar de lado sus conexiones de la población, la economía y la política y en general del mundo de los contribuyentes. Tenemos entonces un libro que viene a consolidar las investigaciones previas de los autores. El libro, Excepciones, Privilegios, que ya mencionaba María del Ángel, de Luisa Boites, abrió el camino para los estudios históricos de la fiscalidad del siglo XX. Entre otros aportes, analiza precisamente el fenómeno tributario y la relación de la federación, estados y municipios. Además, expone la fuerte oposición que complicó y limitó el proceso de centralización. Después, María del Ángel Molina continuó con esa ruta abordando el impuesto sobre ingresos mercantiles, el ISEM. En su libro Coordinación Fiscal en México y el impuesto sobre ingresos mercantiles 1947-1980, explica la decisión federal de establecer ese impuesto, la forma gradual de su aplicación, pero sobre todo la resistencia de las entidades de mayores ingresos a su aceptación. Fue hasta la década de 1970 que terminan por acordarlo. Así, de alguna forma, estas investigaciones matizan la visión de un gobierno federal fuerte durante la etapa de industrialización y el proceso de sustitución de importaciones, pues eran claros sus límites frente a la resistencia de los empresarios para acrecentar la recaudación fiscal por el impuesto sobre la renta, también la oposición de varios gobiernos estatales a propósito del leasing. Los estados y sus gobiernos fueron actores importantes en esos años, obligando al Estado a constantes negociaciones y acuerdos, ¿no? Recordemos desde las convenciones fiscales, los sistemas de coordinación, o sea, siempre hubo una estira y afloja entre la Federación, entre la Secretaría de Hacienda y los estados. O sea, eso es algo que viene desde el siglo XIX, pero que continúa y que podríamos decir que hasta la fecha actual está presente. Los autores señalan, bueno, así la originalidad y el aporte de este libro es su enfoque de las haciendas estatales, un estudio regional que examina los acuerdos y las diversas variantes de los fiscos locales. Si bien los trabajos de Jorge Silva Riquer han contribuido a comprender las haciendas estatales del siglo XIX, faltaba un estudio del siglo XX y sobre todo de las últimas décadas. Los autores señalan que la trayectoria fiscal de México durante el siglo XX estuvo de acuerdo con la tendencia dominante en el mundo, que era el aumento del quehacer tributario de los gobiernos centrales. Así, la federación fue concentrando las principales fuentes de riqueza, las rentas más cuantiosas, desde el impuesto del timbre de las últimas décadas del siglo XIX, siguiendo por el impuesto sobre la renta y el ISR de 1924, después las rentas de las ramas más productivas, como es el caso del petróleo, la electricidad, la actividad forestal, más adelante las ramas tabacalera y cervecera. Y en la medida que fue creciendo el mercado interno y se estableció el ISIN y en la década de los 80 el IVA. O sea, el Estado va concentrando todas las rentas más importantes y de alguna manera esto lo va obligando también a tener que redistribuir porque le quita muchas de estas rentas a los estados, ¿no? Por ejemplo, la renta sobre el comercio y la industria que examina María del Ángel, pues es una renta muy importante, sobre todo en una etapa en que el país está industrializando, está desarrollando su mercado interno y el comercio y la industria son vitales, ¿no? En contraste al crecimiento de los ingresos federales y los límites de los estados, llevó a necesario acuerdo
entre estas dos soberanías fiscales por medio de participaciones y aportaciones, permitiendo a los estados y municipios disponer libremente de estos recursos. Bueno, las aportaciones realmente eran impuestos etiquetados que voy a comentar más adelante. De tal manera que en las últimas décadas crecieron las transferencias federales a los estados vía participaciones y en menor medida aportaciones, mientras el Estado central transfería más recursos a las entidades, vive un proceso de adelgazamiento y de descentralización, y las entidades adquieren mayor preponderancia. En estas últimas décadas se llevó a cabo lo que los autores denominan el ascenso provinciano. Los datos que muestran son muy elocuentes. Bueno, hay que decir que a lo largo del texto se muestran una serie de cuadros y gráficas que ejemplifican y apoyan toda la argumentación de su texto. Pero bueno, los datos de estas transferencias son muy importantes porque en 1931 no llegaban al 3%. Para 1955 llegan al 26%, en 1973 41%, en 1985 49% y el 1990 61%. Ya para 2000 es el 89%. Esto es lo que nos da la idea de la importancia de esas transferencias, ¿no? Si bien creció durante el siglo XX la hacienda central, una problemática que se expone a lo largo del texto es la continuidad de la baja recaudación fiscal. México, entre los países pertenecientes a la OCDE y también en relación a otros países de América Latina, tiene el menor índice de recaudación. Ello no solo afecta a los ingresos federales, también a los estatales, dado los sistemas de coordinación, pues el hecho de que un porcentaje importante de las haciendas estatales proviene de la federación, las desincentiva a aumentar los impuestos locales. Al respecto señalan los autores: la baja carga fiscal se ha convertido en una pesada losa o camisa de fuerza cuya continuidad exige esfuerzos que una porción cada vez mayor de la población y otros sectores no están dispuestos a soportar, entre ellos los gobiernos estatales. O sea, este tema de la baja recaudación está a lo largo del texto, ¿no? A pesar de que el Estado central, la federación, está concentrando ingresos, esos ingresos son menores, o sea, no son tasas pequeñas en relación a otros países que se pueden comparar, no solamente de la OCDE, sino también de América Latina. Y aquí señalo, traigo a colación un reciente estudio del Oxfam que se llama Riqueza sin control, democracia en riesgo. ¿Por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal? Aquí lo que se expone es un poco lo que comentó Mario, de cómo los millonarios pues no pagan impuestos o pagan impuestos muy limitados. Y en cambio, por ejemplo, son los trabajadores los que pagan casi 3 veces más que pagan los empresarios, ¿no? Sobre todo, pues nosotros debemos pensar que muchos de nosotros somos trabajadores cautivos, que no podemos decidir cuánto pagamos, sino que se nos descuenta de nómina, ¿no? Nuestros impuestos, ¿no? Entonces, lo que dicen es que las ganancias del capital se graman menos que el trabajo en este informe, y un porcentaje importante viene de impuestos regresivos como el IVA, y que no hacen distingos entre los pobres y los ricos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que lo mencionan en distintos momentos, el problema de la baja recaudación fiscal. El libro comprende 6 capítulos. En cada uno de ellos, Aboites y Molina examinan desde la definición de su objeto de estudio, las fuentes estadísticas disponibles y fundamentales para sustentar su investigación,
las tendencias de larga duración y del comportamiento de ambas haciendas, el inicio y desarrollo de participaciones y aportaciones, y en los dos últimos capítulos nos ofrecen un estudio original y relevante de los ingresos estatales, su diversidad y sus diferencias, el peso de las participaciones y aportaciones. Asimismo, en el último capítulo exponen el caso particular de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y los casos que ya mencionaba Ricardo de Chihuahua y Veracruz, que son entidades de ingresos medios. En un segundo capítulo, ellos exponen un tema muy importante para quien quiera hacer estudios fiscales, sobre todo con esta proyección, que es el problema de las estadísticas. Y ellos lo que encuentran que si bien desde ya la Segunda Guerra Mundial se empiezan a normalizar las series estadísticas a nivel mundial y también en México, son a partir sobre todo ya de los años 70 que el INEGI ya empieza a registrar los ingresos de los estados y los municipios, ¿no? Aquí esta va a ser una base muy importante para su estudio, esta información. Los autores seleccionan a los años de 1973 a 2020, pues a finales de 1972 se intentó subir el impuesto sobre la renta sin éxito. Aquí nuevamente la oposición de los empresarios. Y se llevó a cabo un nuevo acuerdo entre las haciendas estatales y la Secretaría de Hacienda. La Federación y los estados lograron negociar sobre los impuestos de las transacciones mercantiles, generalizar el leasing en todos los estados, después establecer el IVA. Así, la Federación obtuvo la capacidad de gravar a las industrias y a los establecimientos comerciales en una etapa de gran crecimiento del mercado interno y de consolidación de una sociedad de consumidores. Además, en dicho periodo, a la par del proceso de descentralización que se implementaba con las políticas públicas, los fiscos locales tuvieron mayores transferencias de fondos. Con este nuevo acuerdo, siguiendo los trabajos anteriores de Molina, se deja atrás la resistencia de los estados a la aplicación del leasing. Sobre todo destaca el caso de los más ricos, opuestos a perder uno de sus principales ingresos, sobre todo la industria y el comercio. Y ello abrió el camino a la creación del IVA en la década de los 80 y al establecimiento de un nuevo acuerdo de coordinación fiscal. Un porcentaje cada vez mayor de la hacienda federal se destinó a los estados y municipios. Después se acrecentó el poder fiscal de la federación durante el periodo del ICE. En estos años se registraba el ascenso de las finanzas estatales. En el tercer capítulo, los autores examinan las tendencias de las haciendas públicas estatales durante el siglo XX. Realizan un recuento de las longevas disputas entre la Federación y los estados por los ingresos. Fue entre 1870 y 1970, paralela a las tendencias de la población y la economía en ascenso, que fue posible el fortalecimiento del gobierno federal, incluyendo arreglos en torno a la cuestión fiscal. No obstante, siguiendo a los autores, este conflicto por los ingresos gubernamentales continúa vigente hasta nuestros días. Es sobre todo cuando empezó las crisis del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones y el creciente endeudamiento, todo ello acompañado de crisis mundiales y de la pérdida de hegemonía del priismo, cuando se llevó a cabo nuevos arreglos políticos que desembocaron en el ascenso provinciano. Pero estos cambios no fueron lineales. Los autores ubican tres etapas en donde se registran los distintos ritmos y aumentos en las participaciones de los estados. Asimismo, detallan la crisis de 1982 que trajo consigo la reducción del gasto público, la baja salarial y el proceso de privatización de empresas públicas. Ante la caída económica y la austeridad gubernamental, los grupos políticos se dividieron y en algunos casos llegaron a posturas de franca rebeldía. En este contexto se explica el enorme crecimiento de las haciendas estatales durante la década de 1990 por el aumento de las transferencias federales. Por ello,
Así como en 1973 fue un parteaguas en los acuerdos fiscales, también lo sería 1990, aunque fue un acuerdo frágil, pues los estados vivieron el vaivén de la distribución de los ingresos, sobre todo en una década de crisis económica y política. El fondo de las participaciones dependía del comportamiento de los ingresos federales. Para los autores, el aumento de las entregas federales a las haciendas estatales en esta década obedeció ante todo a razones políticas y no tanto a propósitos fiscales propiamente dichos. Ello, hay que pensar que en estos años, a finales de los años 80 y principios de los años 90, se da el ascenso del movimiento de izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas y los triunfos del panismo en el norte y en el Bajío. Y estas nuevas gubernaturas van a presionar para una nueva redistribución de los ingresos federales, ¿no? Entonces es un poco porque las razones políticas también están presentes en esta redistribución de los ingresos. Con esta nueva coordinación, los estados perdían ingresos propios que les reportaban una importante recaudación, por lo que tendieron a decrecer dependiendo más del sistema de participaciones federales. Los autores plantean que este descenso en sus ingresos propios conllevó en algunos casos aumentar su endeudamiento y exponen los distintos momentos en que esto se acrecentó. O sea, los estados empezaron a contraer deudas y esto lógicamente en forma diferente. En el siguiente capítulo, el capítulo 4, los autores examinan la distinción entre las participaciones y aportaciones, que son las principales vías de entregas de fondos federales a las haciendas estatales. Las primeras tienen que ver tienen como antecedente la transferencia de la Secretaría de Hacienda a localidades aduaneras durante el siglo XIX, pero es realmente con los gravámenes al petróleo cuando se inician las participaciones. Hay que recordar que en la década de los 20 hubo un conflicto entre el Estado de Veracruz y la Federación por los impuestos petroleros y ello llevó a un acuerdo de que el Estado que la Federación iba a recaudar estos impuestos, pero iba a dar un porcentaje a los estados petroleros. Así, mientras la Federación se fue apropiando de las principales rentas durante el siglo XX, creció el sistema de participaciones, permitiendo que estados y municipios dispusieran libre y soberanamente en torno al uso de estos recursos. Durante la década de los 70 y 80, los autores enfatizan en el viraje hacia la descentralización fiscal después de los acuerdos entre el priismo y el panismo. Los grupos de derecha se celebra la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, nacida en 2002. Esas ideas tuvieron su momento estelar a propósito de la llamada Primera Convención Nacional Hacendaria, celebrada en Querétaro en 2004. Ello derivó en reformas constitucionales y legales en 2007 y 2008 que buscaron arreglar la capacidad tributarias de los gobiernos estatales, entre ellas la referida a la tenencia vehicular. El problema de los criterios del reparto de las participaciones según la población resarcía a las entidades más necesitadas. O sea, de alguna manera las participaciones trataron de equilibrar, había haciendas más prósperas, estatales, pero trataron de proporcionar para los estados más necesitados, ¿no? Aunque esto, como mencionan los autores, no se logra del todo porque se mantiene la desigualdad. Las aportaciones, en cambio, son de forma distinta porque están etiquetadas, son parte de lo que envía la federación en el momento que se empieza a descentralizar servicios públicos como sobre todo la educación y la salud, y entonces se mandan estas aportaciones para que los estados ya se comprometan a proporcionar estos servicios.
Estas transferencias y participaciones y aportaciones llegan a representar el 30% de los ingresos federales. Sin embargo, su crecimiento fue diferente. En 2017, el secretario de Hacienda declaraba que mientras las participaciones habían crecido 5.3% anualmente desde 2013, las aportaciones habían registrado un incremento más modesto de 2.3%. En el capítulo 5 y 6 me parecen los capítulos muy importantes porque precisamente, como ya se comentó, nos hablan de esta diversidad de las haciendas estatales y sus propias características, ¿no? Y ellos hacen una fórmula un poco para ver cómo evaluar, se puede decir, este tipo de transferencias, ¿no? Se calcula con base al Producto Interno, el Producto Interno Bruto y al monto de ingresos gubernamentales. Entonces, destacan ellos el caso de la industrialización como decisiva por su elevada productividad económica. Ponen como ejemplo para estados ricos el caso de Nuevo León, Jalisco, Estado de México, que se industrializan. En cambio, la capital nacional se desindustrializó. O sea, esto es un poco lo que pasa en las 3 últimas décadas. También mencionan los casos de las entidades como San Luis Potosí y Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, que también van a desarrollar una industrialización. Entonces aquí me parece una reflexión que me parece muy importante. Em, que tiene que ver un poco con el descenso de los ingresos del Distrito Federal. Aquí mi pregunta sería precisamente, ¿qué tanto es la industrialización la clave, podríamos decir, para que estos estados tengan esta prosperidad, estas zonas del Bajío y estos estados como Nuevo León, que históricamente ha sido un estado industrializado? Porque hay que pensar que en general el país se desindustrializa a partir de los años 70, sobre todo a partir de los años 80, ¿no? Y se vuelve y pone casi todas las canastas de su economía a una economía de exportación de materias primas, ¿no? Entonces, pero también llegan las inversiones extranjeras directas para llevar a cabo esta industrialización, la producción de automóviles, de aparatos eléctricos y otras ramas productivas. Entonces, ahora, en estos años, la problemática que está presentando, por ejemplo, Estados Unidos, es que Estados Unidos se desindustrializó. Y en cambio China se ha industrializado. Entonces China se está volviendo en la fábrica del mundo y está creciendo en un ritmo mayor y además está teniendo una gran capacidad de exportación, ¿no? Y esto le está limitando, se puede decir, su situación a lo que antes era el poder de Estados Unidos. Entonces, este tema de la industria, me parece muy interesante ver qué tanto es un elemento importante para que estos estados se crezcan y sean importantes. Porque dos elementos que ellos observan para ver la importancia de los estados es el tema de la población, qué tanto hay una migración hacia esos estados y qué tanto también hay una economía próspera, ¿no? Esos serían dos elementos importantes. Porque el caso de la Ciudad de México es el caso más que ellos exponen como un caso especial, como un caso distinto al resto de los estados. Pues además de que contaron con las tasas más altas de recaudación en gran medida a costa de los municipios desaparecidos en 1928, llegando sus ingresos a mediados del siglo XX a superar el total de ingresos brutos de todas las entidades federativas.
O sea que el Distrito Federal, porque tenía una planta industrial muy importante, un comercio importante, era la sede del sistema financiero, etcétera, etcétera, pues era un centro político y económico fundamental. Pero a partir de 1965, nos dicen los autores, comienza su declive. No solo va disminuyendo su tasa de crecimiento, sino que también cambió la migración. O sea, cada vez menos venían hacia la Ciudad de México, y sobre todo se empezó a poblar más el Estado de México, ¿no? Así, su aportación al Producto Interno Bruto Nacional, cercana al 40% en 1918, en 1960, disminuyó a casi el 28% y en 1970 era el 16%. O sea, esto nos habla verdaderamente del declive y en gran medida ello obedeció a la desindustrialización, ¿no? Diferente a lo que yo había mencionado del Bajío y también de algunos estados de la frontera norte. Luego, como bien comentó Ricardo, se hace el estudio comparativo entre estas dos entidades, Chihuahua y Veracruz, que Chihuahua es el terruño de uno de los autores, de Luis Aboites, y Veracruz por los estudios que han realizado ambos, ¿no? Entonces son entidades de ingresos medios, pero es interesante este caso porque explica la forma en que se llevan a cabo las aportaciones, ¿no? Aquí vemos en este estudio comparativo que Veracruz venía en caída de su economía con menor recaudación de ingresos propios, con mayor dependencia a las transferencias federales y un crecimiento del endeudamiento. Para los autores se cumple la ley del federalismo fiscal, esto es, la menor recaudación de impuestos mayores, montos de aportaciones que de participaciones y en consecuencia elevación del índice entre ambas. Y a la inversa, a mayor recaudación de impuestos, como es el caso de Chihuahua, aportación cada vez más pequeña y en consecuencia disminución del índice con respecto a las participaciones, ¿no? Entonces es como para dar un ejemplo de cómo se comportan las transferencias de la federación. Por último, comento que es de agradecer la narrativa accesible y muy bien documentada de un tema que desde otros estudios de ciencias sociales puede ser un cúmulo de cifras y datos o bien la descripción de disposiciones constitucionales y legales, así como una visión teórica y poco sencilla para un público amplio. Los autores, paralelo a su narrativa, exponen diversos cuadros y gráficas a lo largo del libro. También incluyen un anexo que yo invito a revisarlo porque en él eh, exponen ya toda una serie de datos estadísticos de las diferentes entidades. Así, en este estudio histórico nos ofrece una mirada distinta de las últimas décadas del siglo XX, cómo a través de la historia fiscal se puede comprender la transformación del Estado, su adelgazamiento y sus límites de crecimiento y en contraste el fortalecimiento de los gobiernos provinciales. Creo que es un libro imprescindible para comprender nuestra historia presente. Invito desde luego a su lectura, la recomiendo ampliamente porque seguramente nos ilumina mucho lo que nos está pasando actualmente. Y pues las preguntas que quedan después de una lectura de un libro tan sugerente, pues es esto que mencionaba sobre la industria como un motor importante para el crecimiento de las entidades y también ver los límites de cómo estas participaciones y estas aportaciones, por qué no logran una redistribución y de alguna manera eh, limitar o equilibrar las desigualdades regionales, ¿no?
O sea, que eso es terrible, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay estados que están creciendo o que tienen unas economías dinámicas, mientras otros estados son, tienen índices de pobreza muy alarmante. Bueno, pues hasta aquí dejo y muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Luz María Autof. Pues son preguntas, son asuntos eh, centrales, es el nervio de la economía, es la savia de la economía la que está haciéndose ahora referencia. María Ángel, tienes acumuladas por ahí unas tres, cuatro preguntas muy centrales, muy importantes. Yo les pregunto a a quienes nos acompañan en esta oportunidad si tienen alguna opinión, tienen algún comentario para juntar todas, y si no fuese el caso, entonces le vamos a pedir a María del Ángel Molina que reaccione. Muchas gracias, Mario. Creo que no hay preguntas del resto de asistentes. Bueno, en principio, pues por supuesto quiero agradecer la lectura juiciosa tanto de Luzma como de Ricardo. De verdad que estaba inquieta por escuchar sus comentarios. Agradezco también todas las flores al libro, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo agradezco más pues estas preguntas que ustedes colocan sobre la mesa. Bueno, sí creo que su respuesta es amplia y no se va a alcanzar, digamos, o sea, da para mucha discusión y no las voy a resolver, digamos, aquí del todo, pero sí creo que puedo ir anotando, digamos, algunas cuestiones. Y voy a iniciar con el mismo orden en el que participaron, entonces, si me permiten, voy a comentar las que observaba Ricardo, ¿sí? Ricardo, yo anoté aquí esta idea de las posibilidades a futuro, ¿no? Digamos que referías en las conclusiones, que colocamos en las conclusiones y ponías especial énfasis en el asunto de la dimensión municipal. Preguntabas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ruta metodológica? Francamente, sí siento que el estudio, o sea, el estudio del municipio, digamos, como en términos historiográficos, no es cosa nueva, ¿no? Pero sí creo que en términos fiscales sí es una beta todavía difícil, o más bien que no se ha trabajado tanto, al menos para el caso del siglo XX. Y eso responde pues a muchas cuestiones, ¿no? Entre ellas pues sí la disponibilidad de fuentes, pero sobre todo creo yo a la complejidad que eso supondría, ¿no? O sea, yo sí creo que para entrarle a la hacienda municipal valdría más entrarle por estudios de historia regional que desde estas pretensiones que tenemos de hacerlo, digamos, como desde la historia. De la imposición desde la federación, aunque intentamos rescatar, digamos, la parte, digamos, esta, o poner sobre en el centro de análisis, pues a las haciendas locales. De manera así, a título personal, sí puedo aventurarme a decir que, bueno, de hecho, este libro que surgió durante la pandemia, pues porque todos no teníamos nada que hacer, y comenzamos a buscar información en internet, ¿no? Nosotros encontramos esta base y en el INEGI, pues de manera paralela yo estaba haciendo una estancia postdoctoral con la doctora Giovanna Celaya en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB, ¿no? Y ahí hacía una investigación sobre la coordinación fiscal desde la experiencia veracruzana. Entonces ahí ese acercamiento, que incluso retoma Luz María, ¿no? Ese acercamiento con desde la experiencia veracruzana fue el que me hizo tener un primer estudio que está próximo a salir sobre el papel municipal, ¿no? En ese proceso de coordinación fiscal. En el caso al menos de Veracruz, y lo identifico, digamos, para los primeros años revolucionarios, para el periodo, durante la segunda gobernatura de Adalberto Tejeda, que como sabemos, pues fue, digamos, como uno de una posición, digamos, como muy radical, ¿no? De la época, y lo que sostengo, digamos, en ese estudio a propósito de las primeras propuestas de coordinación fiscal en materia de industria y comercio, no era todavía el ISIM la propuesta, era el Impuesto General sobre el Comercio y la Industria. Ahí
lo que sostengo es que la experiencia veracruzana da cuenta de que los municipios, aunque no tenían, digamos, en términos de recaudación, muchos rubros sobre su, digamos, a la mano, sí tenían o sí jugaron, digamos, un papel político importante, ¿no? En ese momento, la federación, como les comentaba, propone este impuesto, el Impuesto General al Comercio y a la Industria, obviamente federalizado en su recaudación, y Adalberto Tejeda establece ese impuesto en Veracruz, pero no concede la recaudación a las entidades, a la federación, o sea, se queda con la recaudación, ¿no? Em, o sea, toma como referencia la figura federal, pero la recaudación se la queda, ¿no? El gobierno veracruzano, y entonces sustituye el impuesto de patente que tenía peso importantísimo para ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie, digamos, hay un proyecto, digamos, de modernización estatal en ese sentido, y si gana en esa apuesta de Alberto Tejeda, es justo por el poder, digamos, municipal, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos administrativos, Adalberto Tejeda tiene ahí, digamos, un instrumento, un músculo político importante con, pues con la cercanía que supone, ¿no? La recaudación, la cuestión administrativa con los contribuyentes, por ejemplo. Entonces, bueno, traigo a colación esto un tanto como esforzándome a dar respuesta, ¿no? O sea, imagínate, fue al menos para esa experiencia, ¿no? Que fueron 2 años los que estudié. O sea, el asunto fue por demás complejo, digamos, porque me tocó además entender en ese momento el contexto veracruzano, su economía, ¿no? Digamos, su relación, la configuración política al interior del Estado, y luego su relación con el gobierno central, que además estaba en este periodo posrevolucionario, ¿no? También convulso. Entonces, o sea, se entretejen un montón de variables políticas, económicas, administrativas, hasta burocráticas, etcétera, que hacen, a mi juicio, pues constituyen más bien todo un reto enorme, ¿no? Titánico para acercarnos, digamos, como a las haciendas municipales desde estas lecturas que intentamos hacer, digamos, nacionales, ¿no? Entonces sí creo que la ruta tendría que ir por historia regional. Y bueno, Mario ahí es el experto, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que iría por ahí. Eso en principio. Bueno, voy a abordar los comentarios de Luz María. También agradezco mucho la lectura juiciosa de cada capítulo. Y bueno, retomar esta observación de qué tanto la industrialización, digamos, es la clave para tener una mayor dispensa de recursos. Fue una de las reflexiones, digamos, Luz María, que al final quedaron, ¿no? Debo decir también con toda honestidad que hubo así como de, ay, bueno, ya lo identificamos, pero pues quién sabe. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. O sea, no creas tú que se le huyó así nomás por huir, ¿no? Em, Porque o sea, en el momento en el que identificamos, digamos, esta ley, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿a qué obedece? ¿A la figura tributaria? ¿No? O sea, el tipo, digamos, de figuras tributarias que están, o sea, ICR, por ejemplo, prácticamente, e IVA, por un lado, o también a cuestiones que se mencionan relacionadas, por ejemplo, con el domicilio fiscal, ¿no? Y eso nos obliga a empezar, sí o sí, a estudiar el asunto de la administración tributaria, de la que también sabemos muy poco. ¿No? Entonces, pues hasta este momento, ¿qué padre, se tiene que ver? Pues sí, sí, ¿no? Y entonces eso en alguna medida explica por qué por ejemplo, en la Ciudad de México, que está tan terciarizada, ¿no? Como también lo comentamos, pues ahora eso también, digamos, ha abonado a su declive. Pero entonces la pregunta que tenemos es, ¿qué se modifica? ¿O la figura tributaria o la cuestión administrativa en términos tributarios? ¿No? O sea, porque eso es algo que yo creo que nadie de los que hemos hecho historia fiscal del siglo XX nos hemos encargado. Incluso me aventuraría a decir que en la historiografía, digamos, de fiscal de nuestro país, no hemos llegado como a ese nivel tan, no sé, tan fino, ¿no? A propósito de eso, quiero comentar que apenas hay como que una luz en el camino, porque hay una alumna que está dirigiendo Isabela Bella en el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, que se llama Andrea.
no recuerdo ahora los momentos de Andrea Ibarra, discúlpeme el apellido, y ella está haciendo justo, está estudiando justo la concentración de la recaudación en la Ciudad de México. Y ella apenas se está metiendo a estos problemas de, bueno, ¿y cómo se definió el domicilio fiscal? ¿No? ¿Desde cuándo, cómo se dijo que ahí, que así, que así? Evidentemente todo al parecer pues nos remite de nueva cuenta, digamos, a una historia política, ¿no? O sea, porque, vamos, muchas de las decisiones, muchas empresas, digamos, en su momento, a propósito de la legislación, por ejemplo, al menos del ICR, colocaron las matrices en la Ciudad de México. ¿No? Para poder, digamos, facilitar el pago de impuestos, aunque operaban en otras entidades federativas. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el ISIM. Entonces, bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque, pues, francamente, estamos en pañales. Entonces, como para corroborar esta correspondencia entre industrialización y mayor transferencia, creo que sí tendríamos que comenzar a analizarlo desde, y para responder a esta duda, ¿no? O es la figura, o es la administración tributaria, hay que entrarle, digamos, como en ese nivel. eh, pues ya diría Mario hace ratito, súper especializado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo importante es que creo que se abren, pues eso, agendas de investigación. Este asunto, yo sí creo francamente, y lo he dicho ya en otros espacios, que los historiadores de las finanzas, de la hacienda pública mexicana del siglo XX y XXI estamos hambrientos porque lleguen más interesados, digamos, al tema, porque pues no va a alcanzar una vida académica y no sé cuántos más colegas tendrán que sumarse como para tener digamos, un conocimiento pues más amplio de lo que ha sucedido, ¿no? Nosotros hacemos este esfuerzo como dar esta big picture, ¿no? Porque creo que pues es de donde venimos, ¿no? O sea, así inicia, bien lo señalaban, o sea, que la obra de Aboites de 2003, las excepciones y privilegios, pues es la que ha dado, digamos, como pauta y apenas estamos como pues en el camino, ¿no? Bueno, los límites, comentabas de las transferencias, porque no se logra una redistribución, o solo a partir como desde esa medida. Es un poco, digamos, la idea que quería yo mencionar al final y quizá no la expliqué tan claramente. En todo caso, el llamado que hacemos nosotros es, si no se puede modificar la distribución de las haciendas, la distribución, digamos, de la recaudación, porque políticamente e históricamente se ha demostrado que es una centralización que ha dependido digamos, de las negociaciones con la provincia. Entonces, la forma en la que tenemos que modificar es el arreglo fiscal desde los grandes contribuyentes, que han sido los beneficiados de todo esto. O sea, si la cobija, si esa carga fiscal es pequeña, es porque en este país se ha beneficiado a los grandes contribuyentes desde siempre. Bueno, al menos que lo que yo conozco del siglo XX, ¿no? Y entonces, por eso, digamos, la invitación en las conclusiones va en ese sentido, ¿no? Ese es un arreglo fiscal que se está comiendo a sí mismo y que se está pasando de tueste, porque incluso asumiendo que hubiera una transferencia, por eso se ponía énfasis, no sé si recuerdan, no recuerdo en qué capítulo, en este dicho banquetero de Meade, ¿no? Decía, a estas alturas le voy a pedir otra vez a las haciendas estatales. Y de ahí, pues, el ancla que definimos, o bueno, o regresamos al siglo XIX, ¿no? O con esta figura, digamos, con las transferencias de las regiones hacia el centro, o qué va a pasar, ¿no? Y nosotros asumimos, bueno, incluso suponiendo que eso pasara, o sea, es poner en riesgo la viabilidad misma del Estado, porque su fortaleza fiscal radica justo en esa dispensa de dinero, ¿no? Entonces el tema para nosotros pues, es delicado, ¿no? En algún momento llegamos a decir, y después de eso, y si eso sucediera por alguna razón extragaláctica o la que fuera, o sea, lo que sigue es el abismo fiscal para la federación. ¿O qué? ¿No? Entonces, bueno, espero responder en alguna medida las preguntas y de antemano y de nueva cuenta, pues les agradezco muchísimo. De verdad han sido muy valiosos para mí y para Luis seguramente también. Sí, seguramente. Pues ha sido una reflexión valiosísima y bueno, creo que tenemos que empujar, animar a los tesistas a que se sumen a a estos proyectos de investigación. Llegan poco a poco, pero llegan y llegan además muy talentosos. Los que llegan a este tema
son jóvenes historiadores muy talentosos los que conocemos, los que estamos conociendo, y no se echan para atrás, pese a las complicaciones del tema, a la aridez del tema. Muchas gracias a María del Ángel, a Luz María, a Ricardo Fernández, a quienes nos han acompañado. Y pues vamos a cerrar esta sesión con un recordatorio de la doctora Ileana Quintanar, que está a la vista. Ileana, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a todos por por la presentación, por sus comentarios. Ya les puse el link donde pueden encontrar el libro Sí, y sí. nos vemos. La siguiente sesión va a ser a finales del mes de febrero, la sesión 175 y esperamos verlos por allá. Muchísimas gracias a todos. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.